Bueno, entonces, buenos días nuevamente para las personas que están conectadas. Seguimos con el tema del liderazgo en el proceso de red y venimos hablando de todos los puntos que, digamos, los puntos con los que nosotros podemos iniciar cada uno a trabajar con el liderazgo y a podernos acercar a los demás conceptos que a veces no nos quedan muy claros o que a veces no hemos podido identificar, pero que la idea es que nosotros vamos identificando, digamos que paso a paso, o que vamos progresivamente llegando a esa verdad y a ese principio de realidad que nos ayuda a nosotros y que nos de la manera en la que nos impulse a realizar un trabajo más integral en nosotros. Entonces, hemos estado viendo algunos aportes que han hecho y que es simplemente nosotros escoger unos puntos de cada columna. Que, recordemos que son 4 columnas las que se están hablando en el tema del liderazgo, que son carácter, visión, coraje y liderazgo. Entonces ahí como están presentando, cada columna tiene 10 puntos y esos puntos pues son recursos que nosotros sacamos en distintas situaciones del día a día y que son puntos que nosotros reforzamos y que a nosotros reforzar esos puntos pues tenemos como una imagen o un balance de las necesidades que nosotros tenemos desde lo sencillo, la forma en la que nosotros vamos aplicando esos conceptos. Entonces, pues, la idea es que este espacio, como ya se ha propuesto en clases anteriores, pues sea participativo, de que no tenemos, digamos, la necesidad de hablar términos técnicos o o de que nosotros nos tenga que quedar todo claro, sino nosotros empezar desde escogiendo algunos puntos de cada columna que a nosotros nos enseñen algo, que nosotros lo podamos ver representado en la normalidad de nuestros días, cuando nos referimos al manejo de emociones, al tratamiento sobre las adicciones. Entonces, desde nuestra realidad, cuando nosotros podemos identificar en qué nos estamos desempeñando nosotros o cuál es la composición de nosotros mismos, o sea, nosotros de qué estamos compuestos, qué es lo que vamos por dentro también, así como así identificamos cómo va vestida una persona, cómo habla, cómo se ve, cómo se le ve el cambio externamente. También cuando nosotros empezamos a identificar sobre la parte interna, sobre que existe una parte donde hay pensamiento, donde hay forma de aprendizaje, donde hay emociones, donde tenemos que convivir en una sociedad, donde entendemos que hay una parte donde nosotros nos identificamos, nos concibimos nosotros, donde nosotros vemos cuál es nuestra identidad
o cómo son nuestras expresiones, nuestras reacciones frente a distintas situaciones. Pues nosotros ahí vamos viendo que nosotros vivimos estos 40 puntos constantemente y que el liderazgo no es llegar, el liderazgo no es como que yo tengo que volver a nacer para hablar de algún punto de esto, sino que el liderazgo se ve reflejado en las decisiones, porque siempre las situaciones me van a llevar a mí a decidir algo. El hecho de nosotros despertarnos, eso ya nos hace decidir algo. Si nos levantamos, si esperamos otro tiempo para levantarnos, si no nos queremos levantar, si nos levantamos y tenemos malestar, eso nos hace decidir algo. Si lo que nos despierta es un sueño, lo que nos despierta es un ruido, eso nos hace decidir algo. Si nos despertamos y está haciendo mucho calor o mucho frío, desde ahí nosotros ya empezamos a decidir cosas y desde ahí se empiezan a trabajar puntos como estos. Porque a veces cuando hablamos de trabajar liderazgo, pues estamos pensando en que nos, en que nos están juzgando todo el tiempo, en que no tenemos lo suficiente, en que, en que tenemos justificaciones para no trabajar esas cosas, porque eso es como para personas que entrenan, que ya son profesionales en esto. Pero pues el liderazgo yo creo que se representa en muchas cosas. Entonces, no es que, no es que las situaciones tengan que pasar por mucho para, para ver que tenemos un liderazgo ahí constantemente, que simplemente nos está llamando por medio de buenas decisiones. Yo creo que eso hace parte, por lo menos, de un punto como el pensamiento adecuado. El pensamiento adecuado no es que solamente hayan pensamientos buenos, sobre todo. Si la persona va pasando y está golpeada en un codo, en un dedo del pie y se vuelve y se golpea con lo mismo, pues el primer pensamiento que le va a pasar no es que está de buenas. Si una persona va caminando por la calle y un carro pisa un charco y le ensucia la ropa, la persona, el primer pensamiento de pronto no es un pensamiento positivo, pero el pensamiento adecuado, pues es cuando yo decido a partir de qué es lo que me conviene a mí o qué es de pronto la mejor forma en la que yo tengo de tomar eso que me pasa. Entonces siempre las situaciones nos van a estar llamando a desarrollar confiabilidad. Cuando uno le devuelven de más, cuando uno le tienen que devolver 10.000 y le devuelven 80.000, ahí yo decido si hago lo correcto o si no hago lo correcto. Y cuando estoy haciendo lo correcto, en ese sentido, digamos que ahí estoy desarrollando confiabilidad. Así las otras personas digan, no, pero ¿por qué no te quedaste con esa de vuelta? Porque también existen otras partes como el punto de la crítica. La crítica no es solamente cuando la persona eh, comete algo malo, sino cuando actúa bien también va a haber crítica. Entonces
uno siempre está trabajando estas cosas. Entonces, cuando se habla del tema del liderazgo, pues uno lo ve como algo que es difícil de alcanzar. Uno como que dice, no, pues hasta que yo no tenga los 40 puntos, entonces yo nunca voy a ser líder, nunca voy a ser líder de mi vida. Pero una persona se convierte en líder desde una acción que haga bien. Y no porque se haga ver como líder o porque diga como yo actúo bien, entonces yo tengo más derecho, sino que a veces actuando bien, nosotros pensamos que nadie vio eso. A veces la persona, por lo menos en la parte del coraje, a veces presenta conflictos, pero conflictos internos, conflictos con sí mismo, porque a veces dice todo lo que yo hago y no veo el resultado. Yo lo que hago bien a veces no es reconocido. Entonces uno, digamos que la forma de uno decidir bien ante ese conflicto, a veces es esperar y seguir haciendo lo que está mejor. Así usted crea que nadie está notando eso, así crea que no es, eh, que no gana mucho reconocimiento. A veces la persona cree que el liderazgo es que todo el mundo lo reconozca o que todo el mundo hable bien. Y a veces la persona no se da cuenta que desde decir por favor a alguien, desde decirle gracias a alguien, desde ahí está ayudando a desarrollar a otras personas, porque se puede volver una inspiración para otro, porque uno no sabe con el cambio de uno qué puede representar para otra persona, así sea un desconocido, así sea la familia. A veces la persona está en el proceso y no se da cuenta que alrededor suyo, actuando bien, van cambiando muchas cosas. Y eso, yo creo que eso tiene que ir dentro del punto de motivos, séptimo punto del carácter. Digamos que estamos viendo las cuatro columnas y, esas cuatro columnas, esos puntos, 40 puntos, se ven en situaciones normales, sino que son situaciones que uno a veces pasa por alto. Uno a veces no ve esos motivos y a veces no es capaz de ponerse a contar las cosas buenas. Una persona que llega a una adicción es porque a veces le encuentra más motivos a lo malo, al dolor, a la queja, y eso se convierte en que después quiere escapar de eso, quiere escapar de esos motivos malos, pero no con motivos buenos, sino que quiere escapar por medio de una sustancia. Entonces, esos puntos siempre nosotros los vamos a tener ahí. Siempre va a haber cosas pequeñas que despierten la moralidad, que despierten ese, esa habilidad de que a veces hay presión, pero poder salir adelante a pesar de las cosas, siempre va a estar reflejada la responsabilidad. Cuando nosotros nos enseñan a cumplir normas, nos están enseñando responsabilidad.
no nos están enseñando a beneficiar a otro nomás. Nos están enseñando que la responsabilidad hace parte de un bien común. Cuando yo respondo por algo mío, estoy haciendo parte de un bien común. Cuando me están ayudando a tener más responsabilidades o a responder mejor con lo que estoy haciendo, a que sea de mayor calidad, a que sea, digamos, mayor la entrega, me está enseñando a mí a que en la vida tengo que tener responsabilidades. Y que las responsabilidades no solamente es decir yo tengo esto, sino como yo llevo eso a que pueda transformar y a que pueda ser de propósito para otras personas. Entonces, pues quería que pasáramos a los aportes. De pronto que puede ser hasta la misma familia, las personas que están en proceso, las familias, si se supone que hacen parte del entorno, de la red de apoyo de una persona que está en un proceso, pues yo me imagino que tienen que ver esos puntos reflejados ahí. O sea que son codeudores también en parte porque no, o sea, ellos no son los que consumen la sustancia, pero sí son los que trabajan una responsabilidad desde la parte, desde el ámbito familiar. Digamos que es claro que el familiar no, de pronto en su mayoría no consumía. De pronto decía, es que acá nunca tomamos, acá nunca consumimos. Pero desde la parte de la responsabilidad, ¿cómo se está conectando con la fundación para proyectar un liderazgo a esa persona que en un proceso empieza su ruta también para crecer en liderazgo? ¿Cómo esa persona puede servir de puente para, para una resocialización? Porque yo creo que acá se dan recursos. Entonces, hay una responsabilidad también de las familias, ya que pueden participar también. Entonces, pues la idea es que esas columnas se escojan puntos que, que digamos que puedan quedar claros, de los que nosotros saquemos terapia, porque yo creo que a eso nos lleva el liderazgo, a hacer terapia para otros, o sea, a llevar a otros a que ejerciten según sus necesidades lo que les sirve para su proceso. Entonces, tienen una mano levantada. Bien. Listo para que entonces comencemos con los aportes. Y desde todas las sedes, si hay otras fundaciones también, ahí veo a Cativar Sanarte, no sé si hay más fundaciones, pero pueden escoger de puntos lo que les pueda quedar claro y lo que les sirva para el proceso y lo que digamos que a conciencia se trate de aplicar y de potenciar en el proceso. Entonces, vamos con Villasamán, creo que tenía la mano levantada. Señor, buenos días, mi nombre es Néstor Moreno y este es mi gran aporte.
Estamos hablando de liderazgo en el proceso de rehabilitación. Hay 3 herramientas para llegar al liderazgo: carácter, visión y coraje. El coraje nos permite tener la capacidad de identificar lo bueno y lo malo y nos mantiene sostenidos haciendo lo correcto. La visión nos permite tener la capacidad de ver más allá de donde los demás no pueden ver. Coraje nos impulsa a seguir adelante teniendo adversidades. En el carácter encontré unos puntos. Generosidad. En mi vivencia me ha gustado ser muy generoso con los demás, aunque en algunas ocasiones he sido generoso para algunas cosas que no van. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, me gustaba ayudar a mis compañeros porque había unos que dependiendo de cada materia que pasaban, así mismo pues los padres pues le daban reconocimiento, como el vestido para el día de Navidad o Año Nuevo. Entonces, yo lo hacía de una forma amigable, pero estaba mal acostumbrando al compañero porque él no estaba aprendiendo, y yo porque él se sintiera bien y para que su familia pues lo apoyara, pues yo lo hacía, independientemente pues que yo a estudiar y tener una buena nota pues no iba a tener un reconocimiento pues porque mi familia pues ha sido muy humilde, pues entonces no tenía cómo darme ese apoyo. También encontré honestidad. Siempre me gustó ser honesto, aunque ser honesto en las cosas de los demás, pero una parte no fue honesto conmigo mismo porque las personas me preguntaban que por qué yo estaba tan delgado, porque era adelgazado, pues yo le decía, me excusaba y decía no, que era porque no había comido, entonces pues por eso estaba delgado, pero era por el consumo. Entonces por pena a que las demás personas, ya teniéndome un buen concepto, sabieran pues que yo era un consumidor. También encontré paciencia. Pues en lo negativo no fui paciente porque, como dije anteriormente, tenía muchas situaciones difíciles en mi casa y llegó un momento en que dejé de ser paciente y pues y busqué otras cosas, y por eso tuve muchas consecuencias. En el coraje también encontré presión. Pues yo había sido hasta los 23 años, había sido pues un muchacho pues ejemplar. Nunca me gustó, por el momento no me gustó el vicio, lo odiaba, y por aceptación, porque pues yo era diferente a los demás y siempre me gustó el fútbol, entonces por el fútbol llegó un momento en que me presionaron, me dijeron pues si usted no comparte con nosotros, si usted no se toma una cerveza, entonces pues ya no hace parte del grupo, y como ese era lo que me gustaba, entonces me presioné mucho y llegué al consumo. Y bueno, eso. Y en el liderazgo, aprender a escuchar. Antes pues no tenía ese concepto muy claro, porque a pesar de que yo no era pelado pues mal portado, a veces yo pensaba pues que mis padres, como ya habían disfrutado sus momentos, entonces yo también necesitaba pues mi espacio, y por eso pues no aprendí a escuchar. Acá me estoy dando cuenta
de que la verdad, si vamos por un orden, si seguimos una sola voz, pues yo creo que es más fácil, y eso lo estoy viendo aquí en la fundación. Entonces, ese es mi gran aporte en este día. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Néstor, aunque desde ahí sentado no escucha, entonces yo quería como que me dijera por qué tiene que ver para usted los tres puntos que expusiste sobre el carácter, por qué lo relaciona con el carácter. O sea, qué, qué relación tiene el carácter con esos puntos. Familiar, tiene que ver porque, pues, si yo soy honesto, si yo soy honesto, voy a generar confianza, ¿no? Si yo soy honesto, generar confianza. Sí, así como le decía a Melier, si yo soy honesto, genero confianza. Entonces eso me va a tener un carácter firme de que no porque me ven, yo voy a hacer las cosas bien. Yo tengo que ser honesto cuando no me están viendo. En generosidad. Si yo soy generoso, si yo soy generoso eh, con, con los demás, también tengo que ser generoso para lo bueno, también tengo que ser generoso para lo bueno. Paciencia. Cuando pues yo tengo paciencia, ya tengo una mente quieta, yo ya sé decidir, ya yo me expreso mejor, ya yo soy más prudente, ya yo sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar en el carácter. En la visión, en la visión, eh, no lo había hecho, pero sembrar. Sembrar, pues antes no lo tenía pues un concepto porque pues por muchas dificultades y por más que mis padres se esforzaban, nunca llegamos a nada. Entonces me gusta ver que mis padres toda la vida han sido cristianos, han sido pastores y todavía sigamos en la misma vida, pues una ya como de mucho conflicto, eh, de bajos recursos, entonces sentí pues que no había, que Dios no estaba ahí conmigo. Y pues acá, aunque pues lamentablemente mi papá se murió intentando que nosotros tuviéramos una buena vida, pero no se pudo, ¿no? Pero acá he aprendido pues que la verdad tengo que sembrar, porque lo que yo siembro cosecho. Ese es, pues ese es lo que considero yo líder, pues que tiene que ver con el carácter y con la visión. Ahora, en el coraje, eh, había dicho que el perdón, no me había perdonado yo mismo, por eso no, pues no había tenido ese carácter fuerte, ese coraje, porque en unas ocasiones yo descuidé a mi familia, no por ser como mal hijo, pues no tener ese concepto, sino que yo pues quería conocer el mundo porque no sabía, yo tenía 22 años y todavía no había salido de mi casa. Entonces, cuando yo veo y todo el mundo me dice, no, pues Néstor, yo creo que ya es tiempo de que usted salga, de que usted que se consiga una novia, venga unos amigos. Entonces,
por esa presión, pues tomé la decisión de irme para otro lado y toda mi atención se la dediqué a esa persona, que tuve muchos errores, muchas consecuencias y pues, la verdad, en la conclusión, pues que debo ser paciente. Entonces ese es mi aporte de líder. Gracias, Néstor. De pronto hay más aportes ahí o también tienen levantada la mano en el vergel. Sí, señor. Listo. Hola, buenos días a todos mis compañeros en las sedes de Cali, Vergel y en Villasamán. Bueno, para mí un punto muy importante en un proceso de regeneración, reestructuración y rehabilitación es la confrontación. Hay que plantearse, ¿por qué caímos en las drogas? ¿A qué le teníamos miedo? ¿Qué queríamos ocultar? ¿A qué le queríamos subir? Perdón, de pronto se puede hacer donde se pueda ver. Eso es. Bueno, retomando, ¿a qué le teníamos miedo? ¿De qué tratábamos de huir? ¿A qué queríamos ocultar? ¿Qué temores teníamos? Es muy importante porque en base a saber qué es lo que teníamos oculto, a qué le tenemos miedo, podemos enfrentar eso y podíamos reestructurar. Podíamos reestructurar en la fundación cosas que nos hacían falta. Por ejemplo, si nuestro motivo del consumo fueron miedos del pasado, tenemos que entender por qué fue ese miedo. Tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que confrontarlo. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy personal fue que en mi pasado, en mi infancia, pues, como le había comentado a mis compañeros, pasé por situaciones que un niño no tuvo que haber pasado, que pues no voy a entrar en detalles. Y aquí en la fundación, pues aprendí a que ocultarme de esos miedos, de esos temores, no iba a salir a nada, sino que iba a magnificar lo que ya estaba roto. Aprender a confrontar, a ver cara a cara el miedo, la frustración, la ira, el enojo, en algún momento que tuve la depresión, la ansiedad, y saber que eso que para uno pasó es como uno quiera verlo. Si uno lo ve de manera positiva, pueden ser impulsos hacia un nuevo propósito. Uno puede ser el diseñador de su nuevo futuro. Vas a ver la tristeza como un motivo para derrumbarte y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? O vas a decir, bueno, Dios, como dice una frase que muchos usan de burla, Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros. Entonces, confrontar el miedo, la ira, confrontar las personas que que te molestan, por ejemplo, en la fundación, porque hay que ser sincero, en la fundación hay muchas personas que no nos agradan, muchas personas que con solo verlas nos vamos a impacientar, nos vamos a ver tocados de alguna manera, pero pues enfrentándolas, sabiendo direccionar, siendo un buen líder, sabiendo que esa persona también tiene problemas, tiene batallas internas, vamos a poder mejorar nuestro carácter, vamos a poder entender a la persona y poder, digamos, llevarla de una manera más asertiva. Entonces la invitación, muchachos, es, como les dije, confronten todo lo que esté oculto bajo su máscara, no se guarden nada, porque ocultando las cosas no vamos a llegar a nada. Enfrenten, si tienen miedo, no sé, al público, enfrentes al público, si tienen miedo, no sé, a las relaciones de pareja, sean más abiertos. Si le tienen miedo a la situación de presión, sométanse a presión, porque pues, como dice una frase, los diamantes se forman bajo presión. Entonces, muchachos, mi invitación es, como hijos de Dios, ser valientes y no tenerle miedo a nada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, el apóstol Matías tiene levantada la mano. No, aquí hay varias personas que van a dar su aporte, pero yo sí creo que podríamos ahondar. Ahorita escuchaba al tema de Cosme de los temores, de los miedos, de confrontar, y creo que es importante. Todavía hay temores, hay miedos a dar pasos hacia algo que es desconocido. ¿Qué puede ser lo desconocido para nosotros? El cambio, el aprendizaje,
el liderazgo, el carácter, la visión. A veces sabemos más de calle, a veces en las fundaciones hablamos más del pasado, hablamos más de los recuerdos, hablamos más de cómo nos lo pegamos. Llega un chico nuevo y no lo entramos a un nuevo aprendizaje, sino que llega un chico nuevo y yo siempre coloco como ejemplo, yo siempre digo, llegan a preguntarle que cómo está la merca, que cómo está el barrio, que cómo está la cuadra, que si a las bolsas les están echando más, que si han cambiado de precio, que si todavía valen lo mismo, etcétera. Sabemos más de eso y a veces hay temores a un aprendizaje nuevo, a soltarnos a unos nuevos conocimientos, a confiar en los demás, a dejarnos guiar, a dejarnos orientar, y la confrontación pues desde luego tiene que ser con nosotros mismos. Si no hay capacidad de hacer introspección, si nosotros no ponemos estos 40 puntos y nos vemos ahí reflejados y buscamos alternativas para decir aquí mejoro, aquí puedo fortalecer, aquí vamos por el buen camino, necesito seguir trabajando esto, necesito crecer en esto, para mí ahí empieza la confrontación. Yo veo aquí en la pantalla que tenemos, no sé si allá les salga a ustedes, 40 puntos. Y yo hoy reviso mi actitud, yo hoy reviso cómo estoy de sanción, yo hoy reviso el perdón, yo hoy reviso algo que hablábamos del primero al último, la confiabilidad, yo hoy reviso la humildad, la honestidad, pero me salto al último y yo digo, ¿cómo estoy de confianza en Dios? Porque es que la recuperación tiene que ver con convicciones, tiene que ver con creencias. Todo lo que nosotros fuimos estructurando desde la infancia fue creando unas creencias en nosotros, estructura la forma de pensar, la forma de sentir y desde luego que desencadena conductas y comportamientos. ¿Cómo hago yo cuando una persona ha creído y dice que la marihuana no es mala, que es natural, que le ayuda a pensar, que le ayuda a estar tranquila, que le sirve para dormir? Esa es una creencia que hay allí y hay que entrar a trabajar en eso. Entonces yo creo que es muy importante, sigamos con los aportes, miremos ahí quienes han levantado la mano. Ahí yo había visto ahorita, yo había visto en vencedores que habían levantado la mano. Vencedores. A ver, un aporte ahí también de alguien que levantó la mano. Ponlo y yo ya te digo, yo reviso aquí el listado de las personas allí. Doña Ma. Acepto, apóstol. Ya. Buenos días, familia. Muy bien, hablando de liderazgo, es muy importante todos esos puntos, el cual del carácter, la visión, el coraje. Es muy importante, ¿no? Lo que más define a un líder es como tal el ejemplo, ¿no? Hablar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. Hay muchas personas en la fundación que deciden estudiar farmacodependencia para ayudar a los demás, para también ser líder en una fundación. Es muy válido, ¿no? Muy válido, pero yo opino que como líder que también he sido, que hay que trabajar primero en uno, siempre. Siempre ser el líder de su propia vida, para ahí sí ya enfocarse ya en ayudar a los demás, hallar el mensaje. Honestamente, familia, yo me confundí, me creí el cuento como se dice, recaí hace mes y medio, estando me replanteo acá en Vencedores y no ha sido fácil, ¿no? Trabajando lo que me hace falta, desde la honestidad, como dice ahí, me comuniqué, dejé de trabajar donde estaba, no era capaz de ir a dar terapia recaído. ¿Por qué? Porque pues eso ya es algo muy delicado, algo, llevar el mensaje a otras personas no es algo
no es algo sencillo, no es algo con lo que se debe jugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas, terapeutas, mucho Charlie como él dice, que van a dar terapia a recaídos, hablando feo, siendo prepotentes, sin honestidad, sin humildad, sin trabajo duro, sin generosidad, sin moderación, sin motivo, sin paciencia, ¿sí? Pierden todas esas virtudes que un líder, un terapeuta debe tener, ¿sí? Entonces, enfocando mi vida desde lo personal, para la verdad, yo quiero darle un giro a mi proyecto de vida, no quiero más comunidad terapéutica, siento que ya fue justo y necesario, no me siento con la moral tampoco para, después del replanteo, retomar como terapeuta, tampoco me siento con la moral. Entonces, teniendo en cuenta todos esos puntos, familia, y apóstol allá, el trabajo debe ser muy personal, muy interior, muy interiorizado para poder ayudar a los demás. De la mano de Dios, ¿no? Obviamente, de la mano de Dios. Sé que me separé, sé que hubo una muerte espiritual. Ya cuando estaba consumiendo, pues ya había un demonio encima mío que me decía consume, consume, consume. Y la culpa no me dejó. La culpa no me dejó. Fueron 2 días en los cuales estuve en mi zona de riesgo. En la Joria, allá en la 40, mi barrio, que no le he hecho un duelo, entonces me faltó visión, coraje, liderazgo, de todo, totalmente. Vallejo, mijo, Entonces, ¿qué punto nos ¿Qué regalas punto nos regalas que crea usted que que crea usted que de pronto ahí con calma, ahí con calma que usted pueda ver, que usted pueda decir, aquí flaqueé, aquí tengo que trabajar esto? Uno nomás, de los 40, ¿le aparecen ahí? Sí. El micrófono, Vallejo. con el micrófono, Vallejo? sí, señor, claro que sí, lo tengo muy claro, confiar en Dios. No le creí a Dios, dudé de él y por eso estoy acá. ¿Sí? Honestamente, eso fue lo principal, la raíz de todo. Válido, viejo. Vale, viejo, de todas maneras. Pocas personas. Entonces, Pocas sí, personas. Dime. sí, pastor, continúe, apóstol. No, Vallejo. No, Vallejo, pocas personas Tienen la valentía tienen la valentía de hablar en una condición de recaída. Pocas personas lo asumen y como en el caso suyo, que hemos estado aquí varias veces aquí en la Escuela de Sabios, pues pocas personas tienen la capacidad de decir, digamos, aquí estoy nuevamente retomando, ¿ya? Entonces, primero, pues felicitarte, mijo, que no dejaste que la situación te cogiera ventaja, pudiste pedir la ayuda nuevamente, estás nuevamente retomando el proceso y pues en este caso has logrado identificar el punto, yo digo 40, digámoslo así, de liderazgo. Como seres humanos de nosotros poder dirigirnos de la mejor manera. Y cuando hablas de confianza en Dios, yo he articulado la recuperación en 3 componentes, porque nosotros somos integrales, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y creo que hay una parte de nosotros que debemos fortalecer y tiene que ver con las convicciones. Todos nosotros tenemos capacidades, lo que conocemos las capacidades del carácter. Todos nosotros conocemos que tenemos habilidades, lo que se desarrolla desde la psicología como las habilidades para la vida, pero en algún momento no habíamos visto nuestra enfermedad de la drogadicción desde un plano de la fe.
de la convicción, de la creencia, porque a veces esos pensamientos cuando están amarrados a una creencia, a unas convicciones, pueden llevarnos por la equivocación. Y yo me he anclado que al que cree, todo le es posible. Que hay una parte de nuestra fe que a veces titubeamos, tú dijiste, dudé, porque es verdad. Hay una parte de nosotros que tiene que ver con la convicción, con la fe, y es más, fe es aprender a esperar. Fe es tener, uno dice, en la palabra, y vamos a ir, voy a hacer un paréntesis aquí para seguir dando las intervenciones, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es algo loco, la convicción no es algo loco, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga, y tener una certeza para esperar no es fácil. Para madurar el proceso no es fácil. Aprender a depender de Dios como dependíamos de la sustancia o como en algún momento hemos dependido de otras personas. Hay personas, mire, fe es tener dependencia por el poder superior. Porque hay personas que son dependientes de otro. Hay personas que le dicen a otro, si tú no estás, no sé qué será de mi vida. Hay personas que son dependientes de la mamá, del papá. Hay padres que son dependientes de los hijos. No soplan sustancia, pero soplan sentimientos y emociones. Y yo me he tomado, creo que el año pasado y este año, me he tomado, en especial el año pasado, a revisar, a replantear y a reestructurar en los procesos de rehabilitación si realmente nosotros estamos cambiando la dependencia. Yo no le voy a decir que usted no va a dejar la dependencia al café, al tinto. Hay ciertas dependencias que van a continuar y ciertas adicciones que van a estar en nuestra vida. Pero yo le voy a decir, yo prefiero reemplazar. Y me volví adicto a la terapia, y me volví adicto a la lectura, y me volví dependiente del poder superior. Y aprendí que cuando yo más dependo de Dios, Dios a veces es un Dios que le dice a uno, mijo, espere, mijo, tranquilo, mijo, así las cosas estén yendo bien, acuérdese que yo estoy aquí con usted. Y a veces hay que hacer una pausa. Mire, nos suele pasar que en esta dependencia la cambiamos. Porque nosotros volvemos a la vida social, volvemos a la vida familiar, nuestros papás vuelven y nos reciben, unos tienen pareja, unos tienen familia, unos se abren a la laboral, unos se ven bonitos, se ven gordos, se ven repuestos. Oiga, ¿y a quién soltamos? Adiós. Entonces me sirve esto, mi querido compañero Vallejo, para que nosotros revisemos y aún cuando las cosas estén bien, no nos soltemos de la dependencia espiritual, no nos soltemos de la dependencia a Dios. A mí me queda, y como te decía desde el año pasado, cuando Pedro, un discípulo del Señor Jesús, enfrentó momentos duros como cualquiera de nosotros, el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo digo, yo creo que cogeríamos el manual de recaídas, yo creo que cogeríamos el manual de liderazgo, buscaríamos el carácter, la visión, el coraje, yo creo que buscaríamos alguna de las rutas, pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. O sea que en algún momento uno va a tener que enfrentar situaciones, obstáculos, adversidades, crisis, pruebas, tentaciones, y uno va a tener que enfrentarla desde la confianza en Dios. Pero no puede haber confianza en Dios si no hay dependencia por lo de Él, si no tenemos un espacio donde nosotros continuamente estemos ejercitándonos espiritualmente y estemos ejercitando esa fe. Porque el Señor le dice a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. O sea, que el Señor le dijo que cuando le dijo a unos hombres de poca fe, o sea, que tenían fe, pero ¿cómo la tenían? Pequeña.
que el proceso de rehabilitación y lo que nos expone el Vallejo, obviamente, animándote a continuar y avanzar y a no decaerte ahí, sino para adelante con más fuerza, a fortalecerse con más fuerza, a ajustar lo que de pronto no ajustó en el anterior proceso. Pero yo sí le digo, yo lo tomo aún para mi vida. Cuando el Señor le dice a hombres de poca fe, le dijo, tienen poquita. Y el proceso de rehabilitación tiene que haber un componente de convicción, no solo de motivación, no solo de disciplina, no solo de normas, no solo de terapia, no solo de aprendizaje. Hay un momento donde tenemos que empujar nuestro proceso de rehabilitación desde la fe. Porque mire que otros personajes el Señor les dijo, si tuvieras fe, o sea que no tenían. Unos la tenían poquita, otros no tenían. Pero también el Señor le dijo a otras personas, oh mujer, grande es tu fe. A otros el Señor le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y mire, le voy a decir otra cosa. Nos ayuda a los pensamientos y nos ayuda a las emociones. Vivimos en un mundo de desconfianza. Y a veces Dios paga los platos rotos. Esa confianza en Dios se ve afectada porque, venga, por el estilo de vida, por el tema de la adicción, por el tema de la rivalidad, por el tema de los egos, por el tema de los conflictos, uno termina que uno no confía. Si yo le digo ahorita a alguien aquí, venga, le guardo 50,000, le digo que la gente lo piensa para decirle a uno, guárdemelos ahí, mi líder, guárdemelos ahí. Vivimos un mundo desconfiado. Y yo lo quiero enmarcar ahorita esa confianza en Dios. Mire, yo lo he dicho y vuelvo y lo reitero. Desde el año pasado, en charlas como estas, a las familias, a los muchachos, a los profesionales, a los líderes, a los terapeutas, a los directores, a los pastores, se lo he dicho. Los procesos de rehabilitación son procesos de confianza. Si aquí no hay confianza, apague y vámonos. Y podemos estar sentados, pero no podemos estar confiando realmente en Dios. Y si no confiamos realmente en Dios, menos vamos a confiar en nosotros mismos. Y ahí es donde fallamos, que dejamos de confiar en el potencial, que dejamos de confiar en las capacidades. Mire, por eso muchas veces llegamos a ser solitarios en la calle, por eso muchas veces no salíamos de la casa, por eso preferíamos encerrarnos a consumir en el cuarto, en la casa, al lado, pagábamos hotel, porque no confiábamos en nadie. Y a veces eso repercute en el proceso de rehabilitación. Venga. Y muy oportuno, Vallejo, hablar de confianza ahora, hablar de convicción, hablar de certeza, hablar de esperar, hablar de confiar en lo que no vemos, es muy difícil. Y le voy a decir por qué. Porque cuando metemos el proceso de rehabilitación, el proceso de rehabilitación está enmarcado de un camino de incertidumbre, de un camino de cizaña, de un camino, oiga, todo lo que se habla de las fundaciones hoy en día, ¿quién confía? Y yo he venido, lo he dicho hace mucho tiempo, ya la gente no cree en los procesos de rehabilitación. No es que no crean en nosotros, no creen en los procesos de rehabilitación. A mí hay personas, y yo tengo que restablecer primero mi confianza en Dios para restablecer mi confianza en el proceso. Pero a mí hay personas que me dicen, hasta políticos, alcaldes, gobernadores me lo han dicho en mi cara, no se desgaste con esos locos, Matías. Esos muchachos van a salir a lo mismo. O sea, ¿se perdió la confianza? No. Se perdió la confianza. Cuando usted lo han traicionado varias veces, cuando a una mujer se la han hecho 10 veces los novios, ¿se dañó la confianza? No. El novio 11avo, ¿qué dice? ¿O qué dice ella? El novio 11avo. Eso todos los hombres son los mismos. Pero es un tema de confianza. A veces no hay confianza entre nosotros y el líder. No hay confianza entre nosotros y el terapeuta. No hay confianza entre nosotros y nuestro jefe. No hay confianza entre nosotros y nuestros padres. No hay confianza entre nosotros y nuestros tutores.
Usted me está hablando de confianza en Dios aún para salir del hoyo, Vallejo. Usted tuvo que tener confianza para llamar ahorita al de la fundación, al director, y decirle, mi director, tuve un problema de ir a la olla. ¿Ya? Entonces usted tuvo ahí empezó la confianza, pero esa confianza tiene que ser nutrida, porque de pronto hoy llega el líder, hoy llega su líder y le dice, Vallejo, charlatán, ¿vos qué? ¿Qué vas a hablar de proceso? ¿Qué vas a hablar de buen trato? ¿Qué vas a hablar de manejo? Posiblemente puede pasar. Charlatán, está fallando. Y cuando a uno no le gusta, ¿se puede dañar la confianza o no? Sí. Se puede empezar a dañar la confianza. Usted pueda que confió para que lo llevara a la fundación, pero cuando él ya lo está puliendo, cuando él ya lo está formando, cuando él está fortaleciendo el carácter, la visión, el coraje y el liderazgo en uno, porque es que estamos construyéndonos, ahí se puede caer la confianza. A mí, hay personas que me dicen, Dios lo bendiga, mi líder Matías, pero se voltean y después dicen, no hay confianza, no hay confianza. Yo puedo estar conviviendo aquí con personas. Venga, yo no sé si ustedes han visto. Usted vive en la casa con un papá y con una mamá. Y su papá le da para la peluqueada a usted. Pero su papá se quedó confiando. No, porque usted ya tiene problemas. Su papá le dio para la peluqueada, pero su papá por allá tiene una cizaña. Una incredulidad. Una duda, me dicen aquí. Dije, ¿será que este berraco sí se va a peluquear? Ahí no hay confianza. En las relaciones de pareja. Y no podemos restablecer esas confianzas si primero no restablecemos la confianza en Dios. Porque a veces Dios nos dice, haz esto, da este paso, salta, avanza, camina, calla. También nos puede decir Dios a veces, porque Dios a veces nos dice, espera, no es el momento. Sigue trabajando, perdona, ama, obedece. Y a veces Dios nos habla y no le creemos. No le creemos. Pero vienen otras voces, vienen otros conceptos y a eso sí les decimos amén. Voy para eso. Viene una falda y chao. En estos días, Vallejo, no es tu caso, no lo va a tomar. Un muchacho terminó un proceso de rehabilitación. Y le dijeron, tiene que seguir en la terapia, tiene que continuar en seguimiento, tiene que seguir en ambulatorio. Pues el hombre consiguió novia y la novia tenía un hijo. Y la novia le dijo, mi hijo, de amor no vivimos y yo no estoy sola, yo tengo mi muñeco ahí. Y ese es el filtro. La novia le dijo, el filtro mío, el de que da la aprobación es el hijo. Así son las cosas. Si usted quiere llegar a mí, tiene que ganarse primero al gordito cachetoncito, así que tiene que traer hartos dulces. Entonces, cambió la dependencia. Entonces, él ahí mismo llamó al director, es real. Yo le doy el número de teléfono de donde pasó. Esto es situaciones de rehabilitación. Entonces el muñeco, él dijo, no, pues ya tengo novia, ahora tengo novia y tengo hijastro. Entonces ahí mismo llamó al director, mi líder, mi director, no puedo seguir en la terapia, cambió la dependencia. Dejó de confiar en Dios, que Dios lo podía sustentar, que Dios lo podía llenar. Y cambió la dependencia de mi director para decirle que mañana no puedo volver al ambulatorio, no puedo volver a las terapias, no puedo seguir porque me toca trabajar. ¿Para qué iba a trabajar él? Porque él no podía ya llegar. Y la novia le dijo, de amor no vivimos. La novia le dijo, y el hombre pues en desespero, usted sabe que un año está encerrado en la fundación, muchos salen desbocados, desenfrenados, a lo que se les atraviese llevárselo por delante. Con todo respeto se lo digo, estamos en proceso de formación. Entonces el muchacho cambió la dependencia, cambió la confianza en Dios, que Dios lo podía sustentar. Miren, una de las cosas que yo aprendí, yo fortalecí,
Es que yo dije que si Dios me guardó en la calle, me iba a guardar también en la fundación. Y pude sostener y pude creer que Dios me sostenía de su mano, porque yo hice un proceso de rehabilitación sin visitas, sin llamadas, sin privilegios, sin tienda, sin cosas y comodidades que hoy muchos disfrutan. Benditos ustedes que hoy disfrutan. A mí no me tocó piscina, a mí no me tocó esta tecnología, no me tocó en mi proceso de rehabilitación, pero yo me fortalecí en la fe, aprendí a confiar y aprendí a pelear la batalla de la fe, porque hay momentos que uno necesita con un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, decirle a ese monte, quítate, y que se quite, porque hay momentos que el carácter, que la visión, que el coraje, que el liderazgo, que la sobriedad a veces se vuelve imposible para uno, no puede sostenerse, no puede pararse uno, no puede romper a veces esos patrones de conducta que lo llevan a seguir en el círculo vicioso. Y yo empecé a revisar mi problema también desde la convicción, también desde la fe, también desde mi creencia. Y mire que le cuento la historia. Ese chico cambió la dependencia, cambió la creencia, cambió la confianza en Dios. Él estaba haciendo algo malo, no, pero automáticamente recayó. Contento, cambió el trabajo. 2 días le duró el chiste. 2 días le duró el chiste. Martes llamó y dijo, no vuelvo al ambulatorio, no sigo en terapia, tengo que trabajar, tengo ya una novia, tengo que pensar en ellos, tengo que pensar en mi futuro. El jueves por la noche, en lugares que de pronto usted conoce, Mi Vallejo, Sucre, la 17, el hombre recogido, recayó con heroína, gordito, repuesto, pero lo tuvieron que levantar en una bolsa. Yo conté esta historia en estos días que hablábamos de la empatía, porque una persona que viene de tanto tiempo sin consumir y empezó el consumo ahí y entró en crisis, convulsionó, su organismo colapsó y todas las personas que estaban alrededor se levantaron, pero no auxiliarlo, a robarle todo lo que él tenía de consumo, a robarle la plata, a robarle el celular, a robarle la billetera. Y me cuenta el director, me dice, si hubieran levantado a auxiliarlo, de pronto la historia hubiera podido ser otra. Pero allá en ese mundo, uno no confía en nadie. Uno allá no confía en nadie porque usted sabe que en el mundo de la droga, por un fósforo, por 2.000 pesos, usted puede morir. Y uno aprende a ser desconfiado según el pensamiento del individuo de consumo. Y ahorita que usted me dice, Vallejo, confiar en Dios, claro, me confronta duro. Realmente estamos confiando en Dios, porque a veces esa desconfianza que nosotros traemos de la calle, traemos de las fundaciones, traemos de las relaciones interpersonales, de un patrón que no nos pagó, esa desconfianza que traemos de las relaciones afectivas. Llegamos al proceso de rehabilitación y el que paga los platos rotos es el proceso, y el que paga los platos rotos en su efecto es Dios. Es Dios, y Dios no tiene nada que ver. Dios antes lo que le está diciendo a uno, venga, aliméntese de mí, aliméntese de fe, aliméntese de las buenas cosas. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo por eso nada tóxico, nada negativo le estoy prestando mi oído. Seré grosero si tengo que serlo, pero yo tengo que cuidar mi convicción y tengo que cuidar mi fe. Porque si viene una voz negativa a alimentar, no mi fe, sino que viene a alimentar en mi incredulidad, si viene a meterme cizaña, si viene a decirme, ¿para qué te matas? ¿Para qué te desgastas? No lo vas a lograr. Y trato de restablecer esa confianza. Individuo. Por eso este espacio Escuela de Sabios trata de restablecer la confianza. Triangula. Cuando las relaciones en psicología se rompen, hay una triangulación. Se separó el papá y la mamá. ¿A quién triangulan? Al hijo. ¿El hijo dónde queda? Eso es un triángulo. Entonces, aquí está el papá y la mamá, se rompió, y el triángulo lo hace ¿quién?
Elijo. Aquí hay un triángulo de confianza. Aquí hay un triángulo de avanzar. Familias, fundación y residentes. En esta escuela de sabios, que yo me pregunto por qué no se conectan más personas. Si estamos restableciendo una confianza, si estamos hablando de temas del proceso de rehabilitación, si estamos hablando verdades con nuestra vida, Vallejo, hoy estás poniendo es tu vida y la estás colocando, otro se esconde, otro ve hacia allá atrás, otro agacha la cabeza. ¿Sí me entiende? Entonces yo también digo, bueno, vamos por el camino que es y hay que trabajar, pero ya hay un inicio. Ya hay un inicio. Y un proceso arranca con confianza, sino que también termina con confianza. Puesto los ojos en el autor, fe inicial, autor de inicio. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea que un proceso de rehabilitación inicia con confianza y termina con ¿qué? ¿Y cómo nos vamos a veces de la fundación? Con confianza, decía, nos vamos bravos, nos vamos con un cohete, nos vamos que queremos es salir, no quiero saber nada de esto. Más Dios me está esperando es cumplir el tiempo y yo me voy de aquí, no quiero saber nada. O sea, inició con fe, pero terminó con fe. No terminó con convicción. Entonces, hay una fe inicial, pero hay una fe final también. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Alguna persona me enseñó en la universidad, no vale como iniciamos, vale como terminamos. Y ahí también necesitamos confianza para sostener ese proceso de rehabilitación. Y claro, me confronta esa parte. Si realmente estamos triangulando la confianza, porque también para romper la relación se triangula. Entonces ese niño queda en la mitad. Dígale a su papá, vea, llame a su papá que mande para los cuadernos y el papá ya bravo y le descarga eso al niño. Ay, dígale a la señora que no joda, que no han pagado, que yo después le pago, hermano, que después le mando la cuota que me toca, la cuota alimentaria. Otras veces por manipular la mamá le manda a los niños. ¿Usted no ha visto esos casos que dicen así? ¿Cuándo vienes que tu hijo te quiere ver? Tu hijo quiere que lo saques a pasear. Tu hijo te invita a una tacita de té. ¿Ha visto esos casos? O también en otro de los casos, en estos días me llamó una persona y me dijo, 6 meses y no me deja ver mis hijos. Y mis hijos del papá bravo. Y mis hijos son mi motor, son por lo que yo me esfuerzo, por lo que yo trabajo. 6 meses y esa vieja loca no me deja ver mis hijos, que porque no le he mandado la cuota. Triangulación. Y eso genera más desconfianza, más conflicto, más locura, más caos. Ahora, en esta escuela de sabios, estamos triangulando para confiar, para soltarnos, para avanzar, para aprender, para mejorar. Nos triangulamos. Fundaciones en un lado, familias en otro lado. ¿Y dónde queda el residente? Ahí. ¿Qué hacemos con usted? Démosle la confianza, vamos para adelante. Y también a veces, como nos toca corregir, disciplinar, a veces también hay muchachos que nos toca decirle, venga, no le mande tanto, suave, tranquilo. Llévelo gradualmente, no le entregue todavía la herencia, espere unos añitos para que le entregue la herencia. Porque muchos en el proceso de rehabilitación, muchas mamás le dijeron, váyase para allá que allá no le va a faltar nada. Váyase para allá que cuando usted salga le montamos el negocio, le montamos el plante, tiene el carro, tiene la casa, vuelve al colegio, vuelve a la universidad, etcétera. Y muchas veces el muchacho no le cumple el hombre, le queda mal. A mí me dijeron, váyase para la fundación que le ayudamos. Y esos que me dijeron, váyase para la fundación que le ayudamos, no los volví a ver. Solo los vi cuando me prometieron de ir para allá. Entonces, para redondear, confrontativo. Si realmente iniciamos confiando y si realmente terminamos confiando. A mí me regañaron mucho. Cuide su convicción, cuide su fe, cuide su relación con el poder superior. No deje que nadie entre allí. Si yo cuido mi relación hacia arriba con el poder superior,
acá arriba, la puedo cuidar acá abajo. Y si acá abajo no está bien mi relación con los demás, con la rehabilitación, con la recuperación, algo está confiando, algo está pasando en lo vertical para que después sea horizontal. Nosotros tenemos una relación intrapersonal hacia adentro con Dios y tenemos una interpersonal, amar a Dios sobre todas las cosas, intrapersonal, y amar al prójimo como a ti mismo, interpersonal, así, donde nos relacionamos, donde nos fortalecemos, donde nos ayudamos. Mire, Vallejo, yo llegué a recaer porque me encontré con compañeros en la fundación que me alimentaban la incredulidad, que me decían, esto es injusto lo que te está pasando, ¿por qué te tienen que poner ayudas terapéuticas? ¿Por qué te tienen que poner disciplina? ¿Cómo te van a evaluar? ¿Cómo te van a poner planas? ¿Cómo te van a poner a lavar la ropa? Y yo me encontraba con esos personajes que me alimentaban la incredulidad. Y ese mismo día saltaba cerco y en la esquina, después de salir de la fundación, en la esquina ya estaba consumiendo. Y yo por eso busco personas que alimenten mi fe, que alimenten, que me lleven a crecer espiritualmente, que me enseñen a ser más dependiente de Dios, que me enseñen a confiar más. Esas son las personas que a mí me gusta que me rodeen, porque en la misma fundación me llegaron a dañar la cabeza, me llegaron a cambiar la convicción y terminé yo embarrándola. Que esto nos quede como un aprendizaje, familia. Dios los bendiga. Vamos a darle la palabra a Casa Hogar. Casa Hogar Sanarte. Gracias, Vallejo. Gracias no es por ponerlo de tema, pero aquí estamos aprendiendo, hermano, y gracias por su valentía. Casa Hogar está por allí. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Medina, de aquí de Casa Hogar Sanarte. Yo quiero hablar de la honestidad, que es personal y para los demás principalmente, ¿no? Parte fundamental del proceso para la realización de mis metas, trabajando a conciencia, esfuerzo a cumplir mis tareas, sabiendo que debo ser transparente con mis actos y mis decisiones. Sentido común, ganas y ganas para mí. Esfuerzo, capacidad de hacer sin ser pedido, apropiarse del hogar, apropiarse de las tareas diarias, motivar con hechos, más actos, menos palabras. Moralidad, ejemplo de compañerismo, de hacer y dar ejemplo a los demás. Tengo compañeros que son dignos líderes, dan ejemplo. Un momentico. Dan ejemplo, haciendo lo que se debe hacer con sentido común, haciendo sin necesidad de que alguien más te lo diga. Habla con ejemplo, dan ejemplo, son notables. Ambición, decisión y esfuerzo. La ambición de salir adelante, de no quedarse quieto ni rendirnos a la primera, de dar más de lo que se da. Ambición para cambiar pensamientos y formas de actuar. Dar más de lo que se da, trabajando en equipo. Decisión propia, actuar a conciencia, proyectarse a un futuro a corto y largo plazo. Visualizamos un mejor mañana, de querer más de lo que realmente tenemos. Ese es mi aporte del día de hoy. Hablando obviamente de la honestidad, el sentido común, la moralidad y la ambición que se debe tener. Gracias, Cristian, por tu aporte. Creo que son puntos muy importantes. O sea, cuando usted pone la honestidad por delante, también es una confrontación. Creo que muchas personas retroceden y se estancan en el proceso de rehabilitación por la poca honestidad que manejan, por la poca sinceridad que tienen a la hora de asumir los pros y los contras. Es que los pros y los contras son necesarios en el proceso de rehabilitación. Si todos fuéramos iguales, pues fuéramos robots, pero no lo somos de esa manera. Tenemos diferencias, pensamos distinto, sentimos distinto. Por eso una comunidad no es fácil dirigirla. Porque si a veces en una casa donde hay 3 o 4 personas que toda la vida han convivido, generan un conflicto, generan una guerra, a veces 3, 4 personas que son de la misma sangre, el mismo apellido, donde hay 10, 20, 50 personas diferentes. No es fácil, pero todo empieza allí, en la honestidad.
todo continúa, o sea, lo que tú dices, sentido común. O sea, a veces, mire, hay una parte del sentido común que a mí me llama tanto la atención. Si usted ve un papel en el piso, ¿usted tiene que esperar que le digan que lo recoja para recogerlo? Un sentido común, o sea, que lo lleva a usted a actuar de manera correcta, que determina una visión. O sea, usted a veces no es por impulso, porque otra cosa es actuar por impulso, pero un líder tiene sentido común. Si usted ve que una matica se está regando, se está secando, el sentido común ¿a qué lo lleva a usted? A nutrirla, a hidratarla, a decir, venga, si usted tiene que pedir en las estructuras de la fundación, en esta se ve mucho, pida el permiso, pida la autorización, pida, digamos, muévase bajo unas directrices. Venga, yo puedo proponer que en vez de pan, yo me acuerdo que en donde yo me rehabilité había panadería. No había, cuando yo llegué no estaba, pero hubo un liderazgo allí, unas personas en rehabilitación que activaron la panadería, que se pusieron de acuerdo 4 o 5 pelados, que yo sé que yo tengo esto, que yo pongo esto, que aquí, y montaron una panadería elegante. Y entonces incluso se vendía para el pueblo en Dagua, le vendían pan a la gente, llegaban a tocar por las tardes. ¿Quiere pan caliente? Sí hay pan caliente. Y fue hasta para muchos una fuente de ingreso, de emprendimiento en el proceso de rehabilitación. Y entonces hubo un chico que dijo, ¿por qué no hacemos galletas? Y a mí me mandaban a vender galletas y el pelado empezó a hacer galletas. Sentido común, visión. Ya tenemos pan, metámosle también galleta para que las personas no se aburran con el mismo pan. Y de pronto ya no quieren pan, pero le tenemos ¿qué? Galleta. Alternativas, rutas neuronales, donde usted a veces tiene plan A, plan B, plan C y plan D. Y venga, le digo, mi querido amigo Cristian, ¿es Cristian? De ahí usted pega un brinco a la modalidad, el ejemplo. ¿Qué piensa usted del ejemplo en el proceso de rehabilitación? El ejemplo, ¿cómo le digo yo? El ejemplo es fundamental. Hay ejemplos que dan mal ejemplo y hay ejemplos que realmente te llevan a poder avanzar. Hay ejemplos que te dicen, realmente me quiero ir. Hay otros ejemplos que me dicen que me tengo que esforzar para poder irme. Para mí el ejemplo es fundamental. Tengo, como le dije ahorita, tengo compañeros que son dignos de admirar. Son personas que realmente se lideran y lideran a un grupo y lideran, o sea, y lideran a más allá, ¿sí me entiende? A cumplir tus metas, tus objetivos. No, o sea, que no hablan simplemente por hablar. Eso es importante y para mí la conducta es un modelo a seguir. Es un modelo, tenemos referentes buenos, pero es bueno dejar la apreciación que todo el tiempo usted no se va a encontrar buenos ejemplos. También va a encontrar malos ejemplos. Y esos malos ejemplos vienen hasta de la casa. Cuando a nosotros nos decían, vaya, compre un caneco, compre un botello de aguardiente, y nos decían, el día que usted lo esté haciendo, le damos upela. Desde allá viene el mal ejemplo. Cuando nosotros en la casa se veía más trago, más más mentira, más deshonestidad. A mí también mi mamá me decía, si viene el gota a gota, dígale que no estoy. Y el día que estaba en la correccional, pues me regañó. Pues yo le dije, mamá, yo aprendí eso con usted cuando me dijo que al gota a gota había que decirle que no estaba nadie. Ahora, lo miro a nivel de frustraciones. Miren, vivimos en una sociedad y así hayan buenas personas y buenos prospectos y buena proyección hacia las personas, no somos perfectos. Y en algún momento se va a dar cuenta usted que hay personas que no va a ser referente y no va a ser ejemplo. Pero no se pegue de allí. Mire, se lo digo de esta manera. Para muchas personas, en todas las fundaciones son malas. En todas las fundaciones se atropella a la gente. En todas las fundaciones aguantan hambre. ¿Por qué? Porque tomaron unos referentes, unos ejemplos y de ahí ¿qué hicieron? Se pegaron. En la fundación llegan muchas veces personas y argumentan
es que en tal lado yo vi hacer esto y esto a Julano, en tal lado yo vi que Julano y Julano hacía esto. Mire, hasta en la iglesia, usted puede ir a una iglesia católica y cristiana, y cuando menos usted se imagina, a mí no me han robado en la olla, a mí nunca en la olla se me ha perdido algo, pero a mí una vez en la iglesia se me perdió una plata. A mí no me han robado en la olla, pero en la fundación se me han perdido cosas a mí. Y entonces ahí es donde yo digo, tremendo, es porque no hay un referente positivo. Pero venga, le digo, no me hago daño. ¿Qué dejo de enseñanza para mí, Cristian? Bacano cuando todos los conectores son positivos, cuando todos tenemos los mismos ideales de salir adelante, de avanzar, de crecer, de no nos vamos a detener. Pero también tengo que ser realista. Todas las veces en la vida no nos vamos a encontrar esos referentes. Nos vamos a encontrar referentes que nos van a querer sacar del camino. Referentes que nos van a querer desestabilizar. Y de pronto no solamente en la fundación. En la fundación todos son buenos. Todos quieren el cambio. Todos decimos, ¿cómo está la moral? Alta, altísima, ¿cómo así? Pero usted va a ir a la cuadra. Usted va a ir al barrio. Usted se puede encontrar hasta con un familiar que le va a querer decir, mijo, pégueselos, mijo, tome uno, mijo, lo invito, no le dice, tenga, le mando 100.000 pesos para la fundación, para si le hace falta algo de aseo o quiere mecatearse algo, pero usted se los encuentra en la calle y para lo malo le van a gastar de todo, man. Entonces la moralidad y desde luego también eso es importante tenerlo como líder, Cristian. La ambición, lo que tú expresabas, ganas de más, querer ser mejor, querer avanzar, querer transformar, querer impactar. Eso no es malo en buenos términos. Todo mediante un equilibrio. Entonces, muy asertivo lo que expones. No sé si quisieras añadirle algo más, Cristian, allí. La verdad, pues, tendría mucho por decir, pero quiero seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, darle gracias por esta escuela de sabios. Se aprende, ¿no? Y nada, como yo le digo, hace falta un poquitico más de amor propio. Amor propio. Yo considero que es lo que se necesita para poder conseguir más. Así es. Así es, Cristiano, gracias por tu aporte, gracias por el aporte de Vallejo, las otras personas que intervinieron, los que nos han acompañado, las familias, y esto es una dependencia. Este espacio, lunes y miércoles, nos hemos vuelto dependientes de este espacio y no podemos dejar de un lado la terapia. Por el tiempo vamos a dejar allí, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir con más aportes, no tenemos afán. La siguiente semana podemos seguir con los aportes, pero ha sido muy nutritivo y ha sido muy enriquecedor cada una de las apreciaciones que nos han dado aquí. Entonces, no siendo más, vamos a terminar 9:32 de la mañana. Dejamos hoy y nos vemos el día miércoles con más aportes. Bendiciones, Dios los bendiga y feliz resto de día para todos. Chao, chao. Feliz día. Feliz día, que Dios los bendiga. Bendiciones, Jordi.